Señor, te agradecemos. Te agradecemos por tu siervo, Señor. Queremos escucharte a través de la vida de Jorge, Señor, a través de lo que has puesto en su corazón, Señor. De tu relación con Él. Padre, lo que quieras revelarnos hoy, abrimos nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si me pueden poner un vasito de agua. ¿Agua, té? ¿Querés también? No, yo lo hago. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una alegría poder esta mañana compartir con ustedes esta reunión, esta presencia del Señor, este tiempo hermoso de alabanza. Damos gracias al Señor. Tenía que estar hace, no sé si 2 semanas o 3 semanas, ¿cuánto? 2 semanas atrás, pero estaba con un problema de garganta, con un poco de resfrío, y me dijeron que arriba hacía mucho frío. Estimé que era más prudente esperar a que ustedes se bajaran. No, coincidió felizmente estar aquí con ustedes en esta reunión. Quiero invitarles a abrir sus Biblias para compartirles una palabra que en estas últimas semanas ha venido muy fuerte a mi corazón. Filipenses capítulo 1, y vamos a leer desde los versículos 19 al 22 inicialmente. El que escribe esta carta a la iglesia que estaba en Filipos es el apóstol Pablo. Y es interesante las circunstancias en las que escribió esta carta. Él estaba en la prisión en Roma, capital del imperio. Estando preso, y gracias a Dios que estuvo preso, porque un preso tiene mucho tiempo para orar, para meditar, para conectarse con Dios y para escribir. No era fácil escribir en aquel tiempo. Hoy es muy fácil escribir. En cualquier lugar hay un papel, una lapicera. Pero en aquel tiempo era complicado, pero él no sé cómo hizo, pero buscó la forma y encontró los medios y escribió 4 cartas que nosotros la tenemos en el Nuevo Testamento, estando en la cárcel de Roma. La primera es la carta a los Efesios, luego la carta a los Filipenses, que vamos a leer, luego la carta a los Colosenses y una carta personal a un discípulo suyo llamado Filemón. 4 cartas. No debe ser muy agradable estar preso, como llaman hoy, privación de la libertad o privado de la libertad. Especialmente en el caso de Pablo, que lo metieron preso no por malhechor, sino por predicar a Cristo. Y la incertidumbre, ¿qué va a ser de mí? Hay 3 opciones. La primera, que lo suelten en libertad.
La segunda, que le prolonguen más años el encarcelamiento. Y la tercera, que lo lleven de la prisión a cortarle la cabeza. Así que hay una incertidumbre allí. Pero en esta oportunidad, Pablo tenía la impresión que iba a ser liberado en este primer encarcelamiento en Roma. Estuvo una segunda vez preso en Roma y ahí escribió su última carta, la segunda epístola a Timoteo, donde él dice: el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ya ahí tenía la impresión que de ahí no salía más, que lo iban a matar, y así sucedió. En esta carta a los Filipenses, el versículo 19, vamos a leer hasta el 22, dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado o glorificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Leemos el 23 también: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Qué declaración, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Partir y estar con Cristo, dice Pablo, es muchísimo mejor. Si fuera por mí, si yo tuviera que escoger, de ambas cosas estoy puesto en estrecho. ¿Con qué me quedo? Si yo tuviera que escoger. Bueno, menos mal que no nos toca a nosotros escoger. Eso le toca al Señor. Él sabe cuándo es el momento. Ahora, si fuera por nosotros, seamos sinceros, si nos preguntaran a nosotros a cualquier altura de nuestra vida, ¿qué preferís? ¿Seguir viviendo en la tierra o irte al cielo? La mayoría, si no todos, o casi todos, decimos: quisiera seguir viviendo en la tierra. Pero bueno, tranquilo, total, no nos toca a nosotros decidir, sino al Señor. Pablo dice: tengo deseos de partir y estar con Cristo. Qué impresionante debe ser encontrarse con Cristo. Encontrarnos con nuestro Padre Dios. Debe ser maravilloso ese momento.
Por eso Pablo dice, el morir es ganancia. Hablemos un poco de eso. Mi madre, una fiel cristiana, partió con el Señor a sus 56 años de edad. Hoy yo tengo 81 años, me parece 56 muy joven. Igual para morir me parece que era joven. Cuando falleció no lo podíamos creer. No estaba enferma, no tenía ningún mal importante. Unos meses, una tosecita. En el último instante los médicos descubrieron que tenía una embolia pulmonar por unos coágulos que se formaban en las varices. Y así en pocos días de hospital, una semana, partió. Pero dijimos amén a la voluntad de Dios. Era una mujer extraordinaria, una mujer de Dios. 1 año y medio después, partió con el Señor mi padre, a los 61 años de edad. Estaba en su negocio atendiendo a un proveedor, una conversación amable y ¡puf! Un infarto masivo y se fue. Otra vez dijimos amén. Pero sinceramente fue un golpe tras otro. Y en mi corazón, aunque yo sabía, bendito sea el Señor por todo y dimos gracias por todo, pero en mi corazón estaba triste. Unos meses después tuvimos un retiro espiritual en una localidad llamada O'Higgins, pasando Junín, en la provincia de Buenos Aires. Había un lugar de retiros allí, estuvimos pastores de todo el país. Yo había pasado una mala noche con un resfrío fuerte y a la mañana, como no pude dormir bien, me levanté temprano y me fui al baño a afeitarme. Y al rato entró un pastor amigo del norte de Argentina, del Chaco, pastor Alejandro Yuschuk, de la ciudad de Resistencia. Él conocía a mi padre, pero no sabía de su fallecimiento. Y ahí en el baño, en la charla, me dice: Jorge, ¿cómo está tu papá? Oh, ¿para qué me pregunto? Yo no estaba con ánimo de explicarle lo que había pasado. ¿Cómo está tu papá? Pero en ese instante, ante su pregunta, ¿cómo está?, de repente se me presentó un cuadro. Fue una ráfaga, un relámpago así. Y lo vi a mi padre, bajito como era, con las 2 manos en alto, adorando al que estaba en el trono, junto con todos los redimidos y los millones de ángeles. Lo vi ahí adorando en plena gloria. Un flash. Y le dije al pastor Yuschuk:
mi papá está muy, pero muy bien. Ahí entró el consuelo a mi corazón. Él se dio cuenta de mi respuesta y me dijo, ¿qué pasó? Y le conté. Pero ya le conté con otra fuerza, con otro ánimo, con otra paz, con consolación. Ese consuelo que llegó a mi corazón perdura en mí hasta hoy, por mi papá, por mi mamá, por todos los seres queridos, pastores amigos que parten con el Señor. Y hasta cuando voy a un velatorio y está el hermanito ahí frío y blanco en el cajón, lo miro con cariño y les confieso que le tengo un poco de envidia. Ya está con el Señor. Lo que debe ser ese día, ese momento. Unos cuantos años antes, yo tenía 25 años de edad, era pastor, era soltero. El mismo pastor Alejandro Yuschuk del Chaco, que todavía sigue siendo pastor allí, estoy hablando de 56 años atrás, me invitó a predicar a su congregación. Ya la renovación espiritual había comenzado. Me dijo, te vamos a pagar el pasaje en avión, porque Resistencia queda a 1000 kilómetros de aquí. Yo era la primera vez que iba a viajar en avión. Así que todo, una experiencia nueva. Fui allí 5 noches maravillosas, predicando en medio de toda esta renovación, avivamiento que estaba sucediendo. Terminaron las reuniones y el lunes fui al aeropuerto para regresar con el mismo avión. En ese tiempo los vuelos domésticos eran aviones con aviones de llaman turbohélice, que tiene hélice y tiene una mezcla de turbo también. Así que subimos al avión. El avión carreteó en la pista y levantó vuelo. En ese momento, cuando despega, es el momento del mayor esfuerzo de los motores, porque tiene que ganar altura, tiene que superar la fuerza de gravedad. Esos 5 minutos primero son del mayor esfuerzo de los motores. Y de repente el motor, eran 2 motores, el motor del lado izquierdo sufrió una explosión y se prendió fuego. Claro, los tanques de combustible están en las alas. En el avión cundió el pánico. Era una desesperación toda la gente y ahí se veía, yo estaba del lado izquierdo y justamente el motor izquierdo es el que estaba con el fuego. La gente estaba a los gritos y se querían levantar y surgieron de la cabina 2 tripulantes y nos gritaron como si fuéramos niños de jardín de infantes. Y nos gritaron que
que nos quedemos quietos y que todo el mundo se calla ahora. Es una técnica que ellos tienen para que no cunda el pánico y no haya un alboroto ahí. Y todos asustados por esos gritos y nos quedamos quietitos. Yo estaba en el medio entre dos pasajeros. A mi izquierda, del lado de la ventanilla, había un judío y me empezó a predicar. Y me dijo, sí, porque hay que guardar los 10 mandamientos. Y yo pensé, no le dije nada por respeto, te acordaste un poco tarde. Y del lado derecho había un católico que sacó de su bolsillo una estampita de Seferino Namuncurá y empezó a rezar, temblaban sus manos y rezaba Seferino. En ese instante se me cruzó un pensamiento. Es posible que en 2 o 3 minutos yo me encuentre con Jesucristo. Me inundó una alegría tan grande que yo tenía que hacer un gran esfuerzo para disimular, porque en medio de todo yo no podía sonreír en medio de todo ese cuadro. Así que yo trataba pero nunca antes ni después experimenté un gozo sobrenatural tan profundo como en aquel momento. El avión empezó a perder altura, tratando un aterrizaje forzoso en una de las rutas de tierra. Estábamos todavía cerca de Resistencia. El fuego se apagó. Cierto alivio. Y el motor de la izquierda no funcionaba, así que el avión trató de sobrevolar un poco más y llegó finalmente al aeropuerto y veíamos por la ventanilla los bomberos, la ambulancia, la policía, todo ahí esperándonos y finalmente aterrizamos y aquí estoy todavía. Me rechazaron la solicitud de ingreso en aquella oportunidad. ¿Qué hubiera sido encontrarme con Dios, con mi Padre Celestial y con Jesucristo? Claro, en aquel momento era soltero, no tenía esposa, no tenía hijos, era más fácil, comprendo. Para el Hijo de Dios, el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Pablo dice, partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Ya te vas a dar cuenta cuando te toque. No te apures, pero lo vas a descubrir, va a ser una cosa extraordinaria. Pasaron los años. Hace 11 años, cuando tenía 70, al hacerme un estudio médico, una videocolonoscopía, los médicos me diagnosticaron cáncer de colon, un tumor maligno, cirugía urgente. Confieso que la noticia me sacudió, aunque yo tenía paz. Esa noche al acostarme, oré en mi cama así:
Señor, me convertí a los 15 años de edad. Ya te he servido 55 años con todo mi corazón. Mi esposa es una mujer tan completa que mucho no me necesita. Ahora oro diferente, pero en ese momento tenía 70 años yo, oré en esa forma. Mis hijos, tenemos 5, ya están todos casados, bien casados. Teníamos unos 9 o 10 nietos en ese momento. Y dije, Señor, la responsabilidad de criar a los nietos es de los padres. Yo ya le he dado a la iglesia todo lo que vos me revelaste, me diste en tu palabra. Y si ahora llegó el momento de partir, pensé que quizás en pocos meses podía morir. Estoy feliz, le dije así. Se me caían las lágrimas de la emoción de que estaba más cerca de encontrarme con él. Me operaron, sacaron el tumor. El cirujano dijo, está todo bien. Después de 20 días de la biopsia de los ganglios de la zona, estaban todos limpios. No necesita ni quimio ni rayos. Hágase un control cada año. Y aquí estoy todavía. Por segunda vez me rebotaron. Hoy veo que mi esposa me necesita. Entonces mi oración cuando cumplí 80 años fue diferente. Ahora tomemos la primera parte que es la que más me interesa. Estuvimos viendo que el morir es ganancia. Pero la primera parte dice, el vivir es Cristo. Qué expresión la de Pablo. Para mí, el vivir es Cristo. Y él en esta misma carta dice, hermanos, sean imitadores de mí. Así que está diciéndonos que todos tendríamos que poder decir lo mismo. Amén. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuál es el significado profundo de esta expresión? El vivir es Cristo. No es una simple frase. Tiene un profundo contenido práctico. Vivir no es simplemente existir o respirar. Vivir es lo que hacemos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que decimos, las 24 horas del día y todos los días de nuestra vida. Eso es vivir. El vivir abarca todo. Desde que nos despertamos hasta que nos volvemos a despertar al siguiente día. 24 horas. Todo lo que hacemos,
todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que decimos. Entonces vivir es despertarnos. Despertarme es Cristo. Bañarnos, vestirnos, poner la mesa, desayunar, lavar los platos, conversar, manejar el auto o tomar el colectivo, hablar con la esposa, hablar con el marido, hablar con los hijos, amamantar al bebé, ir a trabajar, estudiar, comprar, vender, orar, predicar, visitar a un enfermo, consolar al que está triste, cantar, tocar un instrumento, ir a pasear, hacer un asado. Es vivir, parte de la vida. Escuchar al que quiere contarnos sus penurias, descansar, dormir. Y podemos seguir agregando y agregando todo. La lista es interminable. El vivir es Cristo. Así que todo lo que hacemos, pensamos, sentimos, decimos, tiene que ser Cristo, manifestar a Cristo, estar lleno de Cristo. Es una experiencia de Cristo en la vida, en todos los aspectos de nuestro existir. No soy yo el que trabaja, es Cristo en mí. Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. El que cocina no soy yo, es Cristo en mí. El que lava los platos no soy yo, es Cristo en mí. El que conversa, el que corrige al hijo, el que habla con un vecino, no soy yo, es Cristo en mí. Esta es la vida del cristiano, del Hijo de Dios. El vivir es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es todo un desafío. Tenemos que conquistar toda experiencia para llenarlo de Cristo. Tenemos que conquistar cada cosa que pensamos para que lo que pensemos sea Cristo. Lo que sentimos, lo que decimos sea una manifestación, una experiencia de Cristo. El vivir es Cristo significa también que no vivo para mí. No vivo para mí mismo, sino para los demás. Leemos otra vez el versículo 23, pero seguimos hasta el 25. Filipenses 1, 23 al 25. Dice así: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. ¿En quién está pensando?
no en Él. Si fuera por mí, si yo pensara egoístamente, irme con Cristo es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para provecho y gozo de la fe de ustedes. Está pensando en los demás. Amén. Entonces, por eso digo, el vivir es Cristo significa que no vivo para mí mismo, sino para los demás. Y acá tenemos que hacer una aclaración. Todos los descendientes de Adán somos por naturaleza egoístas. Entró el pecado y el pecado alteró nuestra naturaleza humana y heredamos una naturaleza egoísta. Cada uno es el centro de su propia vida. Casi todo lo que hacemos es para nosotros. Yo estoy en el centro y todo lo que tengo es mío y es para mí. Esa es nuestra tendencia natural. Que otros me sirvan a mí y no yo servir a los demás. Somos egoístas y egocéntricos por naturaleza. Pero viene Jesús. Él fue diferente a nosotros. Él no tenía pecado, no tenía naturaleza pecaminosa. Él no tenía egoísmo. Él dejó la gloria, dejó el cielo y vino al mundo pensando en nosotros, para salvarnos a nosotros, para ayudarnos a nosotros. Si fuera por egoísmo, se hubiera quedado en la gloria. ¿Para qué venir al mundo? ¿Para qué hacerse hombre? ¿Para qué ir a la cruz? Cargar nuestros pecados y nuestra maldición. Todo lo hizo pensando en nosotros. Y al venir al mundo, Jesús nos llama a una conversión radical. Mateo 16, 24 dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese, ¿a quién? A sí mismo. Y tome su cruz y sígame. Esto es lo que el Señor dijo: niéguese a sí mismo. Este llamado de Jesús significa la decisión de renunciar al egoísmo, tomar la cruz y seguir a Jesús apunta al desafío de ser como Él. Es decir, estar dispuesto a dar la vida a favor de los demás. Jesús promete transformarnos por medio del poder del Espíritu Santo en hombres y mujeres semejantes a Él. Esto es una obra sobrenatural
y es la redención completa a la cual Jesús vino a realizar. Pablo lo entendió y se convirtió en un verdadero discípulo de Jesús. Por eso dice, quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Está pensando en los demás. Pablo en Romanos 14, 7 al 8, hace una descripción muy simple, pero muy precisa de un discípulo. Y habla en primera persona plural, como incluyéndonos a todos los hijos de Dios. Dice Pablo, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Cuál es la característica de aquel que no está en Cristo? Que vive para sí mismo. ¿Cuál es la característica, según Pablo, de aquel que está en Cristo? Que ya no vive para sí mismo, sino para Cristo. En 2 Corintios 5, 14 y 15, Pablo lo explica con otras palabras. Lo mismo, explica lo mismo con otras palabras. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe. Miren, palabra muy antigua, constriñe. Ya lo voy a explicar. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa constreñir? Es un verbo antiguo y poco usado. Significa que nos obliga sin obligarnos. Es como una obligación moral. Es una obligación espiritual. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Pero también nos resucitó. Morimos con Cristo, pero con Él resucitamos para que los que viven, nosotros, ya no vivamos para nosotros, sino para Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El centro ya no soy yo. Qué importante. Son los demás. El centro es mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis vecinos, mi prójimo. Son los demás. Yo me corrí del centro, tomé la cruz, estoy muerto con Cristo, crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Piensa en los demás. No pienses mucho en vos mismo. Ora por los demás. Acércate al que te necesita.
Visita a los apartados. Lleva alimento a los que no tienen que comer. Predica el Evangelio a los que no tienen a Cristo. Busca la salvación de los perdidos. Consola a los que están tristes. Que tu mente empiece a trabajar en esa dirección. Algunos me dicen que están aburridos. ¿Aburridos? Sí, por eso crece tanto el entretenimiento. Absorbe a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. El entretenimiento. Un poco de entretenimiento todos necesitamos, un poco. Porque si no se entretienen con algo, se deprimen, se aburren. No pueden estar sin ver algo, oír algo o hacer algo. Porque son ellos el centro. Pero cuando ponemos en el centro a los demás y pensamos, ¿qué puedo hacer por otros? Se te abre un campo de acción. No hay más aburrimiento. La vida se transforma en una aventura maravillosa. Hay una acción continua, queriendo alcanzar a otros, ayudando a otros, sirviendo a otros, ayudando, bendiciendo. De este modo tu vida será como la de Cristo. Él no vino para ser servido, sino para servir. Tu vida se transformará en una aventura de fe y de proezas cada día. En la aventura hay riesgos, hay conflictos, hay luchas, pero hay victorias, hay conquistas, hay avance. La vida es maravillosa. Yo desde los 15 años no tengo idea de lo que es aburrirse. Nos convertimos en un grupo de jóvenes y adolescentes y empezamos a predicar en las calles, en las plazas, en el subte, en ese tiempo había tranvía o colectivo, en el tren, en las cárceles, en los hospitales. Pasaron 5 años y un día uno de los jóvenes se había comprado un colectivo nuevo para su trabajo y dijo: tengo que hacer 1000 kilómetros, ¿quieren que vayamos juntos hasta Miramar y volvemos? Bueno, era justo fin de año y nos fuimos. Recién ahí nos dimos cuenta que siendo un grupo de jóvenes, en 5 años nunca habíamos hecho un picnic, un paseo o algo pensando en nosotros. Todo era ganar a los perdidos, visitar a otro, hacer la obra. La vida era una aventura maravillosa. Fuerte lucha, pero maravillosa. Hasta me metieron preso 2 veces por predicar. Era para mí maravilloso. Me sentía un apóstol porque me metieron preso en la comisaría por algunas horas, pero yo me sentía... Qué lindo es vivir a Cristo. Vivir como Cristo. Pensar en los demás. Servir con intensidad.
Amén. Vamos a Filipenses 3. Y leemos los versículos 7 al 8. Miren el testimonio de Pablo. Es maravilloso. Filipenses 3, 7 al 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, lucro, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que para él humanamente era ganancia, las consideró por amor de Cristo como pérdida. ¿Sabe qué es eso? Es pasión por Cristo. Pablo era un hombre apasionado por Cristo. Algunos están apasionados por el fútbol, tienen su equipo favorito y hay una Messi manía ahora en Miami. Está bien, estoy contento con Messi, pero tranquilo. Para Pablo la pasión era Cristo. Y aún estimo, dice, todas las cosas como pérdida por lo excelente y maravilloso que es conocer a Cristo. Quiero conocerlo más. Todo lo que perdió lo considera como basura al compararlo con el valor de ganar a Cristo. Basura. Pero tenía cosas buenas que perdió, ¿no? Pero comparativamente no tiene ningún valor. La pasión de Pablo era conquistar a Cristo. Pasión por ser como Él. Cada día. Y el último texto, Filipenses 3, 12 al 14. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Logro ver si logro asir, con ese, asir significa agarrar. Aquello para lo cual fui asido. Cristo me asió, me agarró con un propósito. Y yo quiero alcanzar, agarrar, asirme de aquel propósito. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. En la vida no podés hacer dos cosas. No podés tener dos metas, no sabes para dónde apuntás. Podés tener una sola meta. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús. Querido hermano, hermana, sigamos el ejemplo de Cristo, de Pablo y el de Cristo. Olvida lo que quedó atrás. Gracias a Dios por todo lo que alcanzaste hasta aquí. Olvida tus errores pasados, pero ahora extiéndete a lo que te falta, a lo que está delante. Prosigue a la meta, que es ser como Cristo. Me gustó mucho la canción en portugués que cantamos hoy. ¿Cómo era? Ele vem. Y también cantamos otra en castellano. Seguimos los pasos de Cristo, imitando su amor y su corazón. Seguimos los pasos de Cristo para parecernos a Él. Amén. Jesús dijo: no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios es llegar a ser como Jesús. Fíjate en tu vida, ¿qué cosas no están llenas de Cristo? ¿Qué experiencia en el día que no podés decir esto es Cristo? ¿Qué pensamiento, sentimiento, palabra o acción? Conquistemos todas las áreas y esferas, acciones, sentimientos, pensamientos, palabras de nuestra vida para llenarlo de Cristo. Pablo dice: hasta que Cristo sea el todo en todos. Amén.